una de las épocas más oscuras de Israel, Dios llamó a Elías en aquellos tiempos. Israel estaba bajo el dominio de uno de los reyes más nefastos, Acab. Acab, seducido por el poder y la belleza, se casó con una princesa fenicia de Tiro, Jezabel. Jezabel no era solo una esposa, era una manipuladora que usaba a Acab como peón en su juego de poder y ambición. Ella convenció a Acab de volverse hacia Baal, el dios de la naturaleza, deseando eliminar cualquier amenaza a su poder. Jezabel ordenó el masacre de muchos profetas de Yahvé. Era temida e infame, siempre buscando maneras de fortalecer su adoración pagana sin escrúpulos ni temor a Dios. Fue Jezabel quien planeó la muerte de Nabot, para que Acab pudiera apoderarse de su viña, un evento que señalizó el inicio de la misión del profeta Elías. Elías, el tisbita de Galaad, es recordado como uno de los mayores profetas de Israel. Aunque no tenga un libro en su nombre, su historia se narra más que la de muchos reyes. Es célebre por su enfrentamiento con los profetas de Baal en el monte Carmelo. En una proclamación audaz, Elías confrontó a Acab. «Juro por el Señor, el Dios de Israel, al que sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, a menos que yo lo ordene». Primero Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y así, después de un largo periodo de sequía, Dios instruyó a Elías para anunciar la llegada de la lluvia. De camino a Samaria, Elías encontró a Abdías, siervo de Acab. Aunque estaba al servicio de la casa real, Abdías temía a Dios. Valientemente escondió y alimentó a 100 profetas, protegiéndolos de la ira de Jezabel. En medio de un palacio pagano, Abdías mantuvo su fe intacta, recordándonos a figuras como José y Daniel, que también sirvieron a reyes que no conocían a Dios. Elías pidió que Abdías informara a Acab de su regreso. Mientras caminaba, Abdías se encontró cara a cara con Elías. Reconociendo al profeta, se postró y preguntó: «¿Eres tú, mi señor Elías?». Elías respondió: «Sí, ve y di a tu amo, Elías está aquí». Primero Reyes, capítulo 18, versículos del 5 al 8. Pero lo que vendría a continuación cambiaría la historia de Israel para siempre. Al descubrir que Abdías había encontrado a Elías, Acab se encontraba en un dilema. Si Abdías informaba al rey, y por alguna razón, Elías no aparecía, Acab no dudaría en ejecutar a su fiel siervo. Sin embargo, Elías aseguró a Abdías con firmeza y confianza que se presentaría. Cuando finalmente se encontraron, la tensión era palpable. Acab, furioso por los problemas de Israel, en su visión distorsionada, pensaba que Elías estaba destruyendo Israel con su profecía de ausencia de lluvia. Pero Elías, valiente e inquebrantable, refutó recordando a Acab que era él, y no el profeta, quien estaba alejando a Israel de Dios. Sin temer al rey ni a su poder, Elías audazmente desafió a Acab: «Reúna todo Israel y los profetas de Baal en el monte Carmelo». La solicitud resaltaba la profundidad de la idolatría que Jezabel había traído a Israel. «No fui yo quien trajo problemas a Israel», declaró Elías, «sino usted y su familia. Ustedes abandonaron los mandamientos del Señor y siguieron a los Baales». Primero Reyes, capítulo 18, versículos del 18 al 19. Lo que seguiría era una representación clara de la batalla entre la verdad divina y la corrupción humana. Acab, aunque rey de Israel, había desviado a su pueblo. Elías, por otro lado, presentaba la verdadera voluntad de Dios. Sin lazos con la familia real ni intereses políticos, Elías era la personificación de la verdad divina. Estaba allí para desafiar y corregir, no para complacer. En el monte Carmelo, la escena estaba montada. Acab aceptó el desafío de Elías, tal vez creyendo que con tantos profetas de su lado, la victoria sería segura. Todos observaban atentamente. La cuestión pendiente en el aire era clara: ¿quién es el verdadero Dios? Israel estaba al borde de una decisión monumental. ¿Seguirían al Dios de sus antepasados o continuarían en el camino de la idolatría? Acab, percibiendo la gravedad del desafío, envió el mensaje por todo Israel, reuniendo a los profetas en el monte Carmelo. Con una mirada seria, Elías dijo: «¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo». Israel estaba dividido como un hombre ebrio, tambaleándose de un lado a otro. Elías clamó: «Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo». Sus palabras eran como una flecha pidiendo una respuesta inmediata, pero la respuesta fue un silencio ensordecedor. El pueblo, que ya había presenciado tantos milagros de Dios, no dijo una sola palabra. Elías, sintiendo el peso de la indecisión de su pueblo, reiteró su desafío, pero el silencio prevaleció. Estaban perdidos y confundidos. Después de establecer el desafío,
Elías y los profetas de Baal se prepararon. Cada lado tendría un sacrificio, un altar y una oración. La diferencia: el verdadero Dios respondería con fuego. Las personas observaban llenas de expectativa. Esperaban realmente una respuesta sobrenatural. Tal vez, mirando las probabilidades, pensaran que Elías, en desventaja numérica, no tenía ninguna oportunidad. Con confianza, Elías declaró: «Ustedes tienen muchos profetas, yo estoy solo. Elijan un buey, prepárenlo, pero no enciendan el fuego. Yo haré lo mismo. El verdadero Dios responderá con fuego». El pueblo murmuró en concordancia, reconociendo la justicia del test propuesto por Elías. Los falsos profetas iniciaron sus rituales. Durante horas clamaron, bailaron y se cortaron esperando una respuesta de su Dios. Pero el cielo permaneció silencioso, indiferente a sus súplicas, una representación clara de que rituales vacíos no tienen valor ante la verdadera divinidad. Mientras los falsos profetas continuaban frenéticamente sus esfuerzos, aquellos que observaban presenciaban una exhibición fútil de fe mal colocada. Hay un vacío profundo cuando alguien se vuelve hacia ídolos, en vez del único Dios verdadero. Mientras tanto, el agudo sentido del humor de Elías se manifestaba mientras ofrecía su comentario mordaz, burlándose de sus esfuerzos en vano. Con un tono sarcástico, él insinuó: «Quizás él está ocupado, o en un viaje, o tal vez esté durmiendo una siesta». La intención de Elías era clara. Quería exponer a Acab y sus profetas, revelando la fachada engañosa que habían construido alrededor de los israelitas. Su falso Dios y religión habían sido un espinazo en la carne de Israel, alejándolos de su alianza con el Señor. Con un toque de ironía, Elías dio a los profetas de Baal la primera jugada, diciéndoles que prepararan su toro. Conforme lo hacían, sus gritos se volvían más altos y su danza más frenética. Sin embargo, su divinidad permanecía sin respuesta, dejándolos desesperados y humillados. Luego, Elías se arrodilló y oró. ¿Y qué oración? El principal deseo de Elías era que en ese día específico, el Dios de Israel se mostrara ante todo el pueblo. ¿Y cuál sería el resultado? Las personas reconocerían que el Señor es Dios, y que Elías es su profeta, y consecuentemente, sus corazones retornarían a él. Una oración por la gloria de Dios y por la edificación de su pueblo es el tipo de oración que Dios responde. A la hora del sacrificio, el profeta Elías dio un paso adelante y oró: «Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, hágase saber hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todas estas cosas por tu mandato. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo sus corazones nuevamente». Primero Reyes, capítulo 18, versículos del 36 al 37. Dios respondió a la oración de Elías de manera dramática, especialmente porque ahora era de noche, el momento ideal para una exhibición impresionante. La ofrenda, la leña, las piedras y el polvo fueron todas consumidas por el fuego que descendió del cielo. Incluso el agua fue absorbida por las llamas. Todos los presentes reconocerían que lo sobrenatural había invadido el mundo natural, que lo espiritual había tocado lo físico y que la eternidad se había infiltrado en la historia. Así, el pueblo de Israel hizo la única cosa que podían pensar. Se arrodillaron y declararon: «El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios». Y con un resultado tan abrumador, los profetas de Baal fueron expuestos como los charlatanes que eran. Su destino ya había sido decidido. Entonces, el fuego del Señor cayó y consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua en la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se postró y gritó: «El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios». Entonces Elías les ordenó: «Atrapen a los profetas de Baal, no dejen que ninguno escape». Los atraparon, y Elías los llevó al valle de Quisón y los ejecutó. Primero Reyes, capítulo 18, versículos del 38 al 40. Con la grandeza y singularidad del Señor vindicadas y confesadas, era hora de poner fin a la sequía y el hambre en la tierra. El profeta informó a Acab que una tormenta se aproximaba y subió a la cima del Carmelo para orar. Elías persistió en su intercesión hasta que el Señor respondió con una lluvia torrencial. En otras palabras, él asumió la postura mental de una mujer en trabajo de parto mientras continuaba orando. La respuesta llegó tras 7 intentos, el número de la completitud. También fue bendecido con un increíble poder que le permitió superar el carro de Acab hasta Jezreel. Elías estaba extasiado con el poder del Señor.
Estaba en el apogeo de un pico espiritual. Sin embargo, estaba a punto de entrar en el valle de la sombra de la muerte. Y Elías dijo a Acab: «Ve, come y bebe, porque oigo el ruido de una gran lluvia». Entonces Acab fue a comer y beber. Pero Elías subió a la cima del Carmelo, se inclinó al suelo y puso su rostro entre las rodillas. «Ve, mira hacia el mar», le dijo a su siervo. Y él fue a mirar. «No hay nada», dijo él. 7 veces Elías dijo: «Vuelve». En la 7ª vez, el siervo dijo: «Una nube tan pequeña como la mano de un hombre se está levantando del mar». Entonces Elías dijo: «Ve, di a Acab, engancha tu carro y baja antes de que la lluvia te detenga». Mientras tanto, el cielo se oscureció con nubes, el viento se levantó, y una lluvia pesada comenzó a caer. Y Acab partió hacia Jezreel. El poder del Señor vino sobre Elías, y atando su manto a su cintura, corrió delante de Acab todo el camino hasta Jezreel. Primero Reyes, capítulo 18, versículos del 41 al 45. Lecciones de Elías y los profetas de Baal. La primera lección es que hay un Dios verdadero. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan, capítulo 14, versículo 6. Lección 2. Actividad y entusiasmo no siempre son señales de espiritualidad. No hay duda de que los profetas de Baal, en el Monte Carmelo, estaban llenos de celo y actividad. Eran sinceros en sus esfuerzos, pero ¿cuántos de ustedes saben que se puede ser sincero en sus errores? Esto se demostró ampliamente en el Monte Carmelo. La fe puede estar mal colocada. La fe no es lo más importante. Esto puede parecer una afirmación extraña o blasfema, pero lo más crucial de la fe es el objeto de la fe. Aquellos que siguieron a Baal tenían algún tipo de fe. Pasaron toda su vida adorando a ese Dios. Tenían fe en Baal, creían en Baal. Sin embargo, su fe era inútil porque el objeto de su fe era inútil. Esta lección nos enseña que solo aquellos que creen en Jehová terminan del lado ganador. No hay otro en quien poner su fe. Dios siempre protege a su propio pueblo. Para testimoniar la historia de David y Goliat.